quiero compartir un consejo y una palabra con los que están ahí presentes y después de los que verán también esta transmisión, ya sea por Facebook o también por la plataforma de YouTube. Así que le puse un título a este mensaje y dice lo siguiente: a veces Simón y otras veces Pedro. Y quiero que leamos ahí en Lucas 22:31. Los que están ahí con sus celulares también pueden seguir la palabra también a través de la pantalla que tenemos acá. Y vamos a leer lo siguiente. Dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Verso 32. Vamos a buscarlo de nuevo. Lucas 22:31. Simón, Simón, dice: mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Verso 33 dice: Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo, tanto a la cárcel como a la muerte. El verso 34, Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. ¿Cuántas veces hemos leído y hemos escuchado mensajes referentes a este párrafo, a esta situación? Cuando me puse a estudiar y a leer este párrafo, quizás procesos más antes, minutos antes, los discípulos venían compitiendo entre ellos, venían haciéndose preguntas: ¿quién era el mayor, el más grande en el reino? Le decían a Jesús o a Yeshua, le decían: Maestro, ¿quién crees tú que es el más grande? Quizás Pedro se creía el más grande porque a lo mejor en cierta oportunidad caminó sobre las aguas, o Juan, que era el que estaba siempre al lado de Jesús, o quizás otros discípulos que seguían las órdenes y las instrucciones de Jesús sin hacer ninguna pregunta, y comenzaron a competir quién sería el mayor de ellos. Y Jesús le da una pequeña conferencia sobre quién es el mayor. Y le dice: el que quiere ser mayor en el reino será vuestro siervo. ¿Cómo le baja Jesús a ellos la perspectiva de quién quería ser el más grande en el reino? Y el servicio no debe de ser solamente cuando hay un foco, una cámara detrás, donde alguien me puede ver. Hoy día el servicio es solamente si alguien me ve, que la gente vea lo cual útil soy. El verdadero servicio está en la intimidad, está cuando nadie te ve, cuando no hay un reconocimiento de la gente, cuando no hay un aplauso por otras personas, cuando alguien está viendo lo que tú estás haciendo por amor, sin recibir nada a cambio. Esa persona que tiene esa característica de servir, en el reino es considerado alguien grande. Hoy día todos queremos ser servidos. Hoy día es lindo que nos sirvan, es lindo que nos aplaudan en cierto modo o que nos halaguen, pero eso a nosotros no nos hace grande. Buscar el reconocimiento delante del cielo no te hace a ti ser un ser grande espiritualmente. Lo que te da a ti la grandeza, y lo hemos olvidado, es el servicio. Mira lo que Yeshua le dice a sus discípulos: ustedes quieren ser grandes, dedíquense a servirse unos a los otros. ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? Pastora, ¿necesita alguna ayuda? ¿Cuándo hay reunión? ¿Le voy a ayudarle a colocar las sillas? ¿Necesita ayuda para celebrar Shabbat, para hacer alguna fiesta? Quizás nadie te va a pagarte ese servicio, pero en el cielo tu estatura espiritual está elevándose. Y esa fue la conferencia que Yeshua le da a sus discípulos. ¿Quieren ser grandes? Sirvan, sin buscar reconocimiento o una paga. Qué difícil es aprender a servir o vivir sirviendo. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Y esa es una frase muy bien dicha. Tenemos que vivir para servir a los demás. Y no servir a aquellos que piensan como yo o a aquellos que están dentro del mismo ministerio. Es fácil servir
a la gente que piensa como yo, a la gente que va a la misma iglesia que uno. Es fácil servir ahí, pero qué difícil es servirle a alguien cual no vas a reconocer de otras personas un aplauso, cual no vas a recibir de otras personas un agradecimiento. Difícil es servir ahí. O alguien que va a otra iglesia o a otro ministerio. Servir por servir. Qué difícil. Y después de toda esta situación de competir, llegó el momento en que Jesús va rumbo a la cruz. Va rumbo a dar su vida por sus hermanos y llama a sus discípulos y le dice lo siguiente: Simón, Simón, 2 veces lo nombra como Simón. Mira que Satanás los ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he orado, yo he pedido para que su fe no les falle, para que su fe no fracase. Y cuando tú vuelvas vas a fortalecer a tus hermanos. Mire, muchas veces la gente no dimensiona que siempre está tratando de buscar o alcanzar reconocimientos o de alcanzar logros. Siempre queremos hacer promesas y hemos hecho promesa al Creador. Lo que vivió Simón no es tan diferente a la vida normal que cada uno ha vivido. Queremos logros, queremos conseguir cosas, queremos tener deseo de buscar al Creador, de trabajar en su reino, de levantar una iglesia, de que más almas vengan a los pies de Dios, a la conexión con el Creador. Queremos eso, queremos que la gente conozca al Creador. Queremos dar clases, queremos enseñar, queremos ayudar en ciertas áreas. Y siempre elevarnos, y eso está genial, eso no tiene nada de malo. Eso es lo que cada persona debería de considerar hacer. Pero en esa situación de querer dar nuestra vida por el Creador, ya sea aquí, que ellos querían dar la vida por Yeshua, como Simón, pero llega el momento en que tenemos que recapacitar, que por más buenos deseos que vamos a tener, en algún momento hemos caído o vamos a caer. Y eso es lo que tenemos que también aprender a tener en cuenta, porque las personas se frustran cuando tienen tantos deseos por hacer algo bueno, que cuando llega el momento del fracaso nunca más se levantan. Hemos visto ministerios que han tenido la capacidad de dimensionarse, de expandirse, y por X motivo han fracasado o han cometido un pequeño error y ya nunca más se levantaron, porque confiaron tanto en sus habilidades que dejaron de confiar en el perdón y en la gracia que Dios puede darle al ser humano. Entonces, y esta era la realidad que tenían estos discípulos, gente que quería dar su vida, que hicieron y vieron milagros, pero aún así, Yeshua les dice: Satanás los ha pedido a ustedes para zarandearlos como a trigo. Él lo llama Simón. Yo quiero que veamos 3 cosas. Vamos a ver los 3 niveles en el que el hombre ha vivido o en algún momento va a pasar o está pasando. Primero, cuando Dios llama a Simón, este es el primer nivel, Simón. ¿Quién fue Simón cuando Yeshua lo llama? Él era un simple hombre, un pescador, un hombre común y corriente, un hombre que vivía para satisfacer sus deseos personales. Quizás el conocimiento de Torá, el conocimiento de la ley era básico. Lo mismo que tenía el pueblo de Israel. Se le enseña la Torá, se le enseñan las leyes, pero más allá no hay una tremenda elevación, no hay un tremendo caminar, sino que viven en una frecuencia llamada natural, llamada Nefesh, que es la dimensión donde el hombre vive en modo automático. Se levanta, trabaja, hace sus quehaceres, vuelve a su casa, trae el sustento y nada más. Y así hay muchas personas que viven en modo automático. Se levantan, van a sus trabajos, traen el sustento a su hogar, comparten con su familia y no hay ningún trabajo adicional espiritual. Esa gente le puedo considerar o llamarla Simón. Vive bajo una dimensión donde el karma, donde incluso el Satán tiene gobierno de esas personas. El apóstol Pablo le llama una mente natural e incluso conciencia animal.
El animal vive para satisfacerse y no tiene mayor conocimiento, mayor conciencia, que es la de competir por el alimento o cuidar su familia y más nada. Y ese es el nivel 1, donde podemos decir que hay mucha gente viviendo en ese nivel llamado Simón, un nivel de frecuencia baja. Cuando Jesús nos llama, ve algo en él que tenía la capacidad de poderse elevar, de salir de ese estado de modo automático, de salir de ese estado de conciencia nefesh, de ese estado de conciencia animal o natural, de salir de esa dimensión. Y eso es lo que cualquier maestro, cualquier guía, cualquier pastor, cualquier líder tiene que hacer. Ver la capacidad que tienen las personas para elevarse en grados superiores, salir de ese estado automático. Por eso es que Yeshua, cuando llama a Pedro, a Simón, le dice: de ahora en adelante te haré pescador de hombres. Trabajas en lo natural, eres un pescador, pero tu mismo oficio, en el cual tú te desenvuelves, lo voy a trabajar y lo voy a ocupar ahora, para que tú aprendas y lleves a otras personas a la conexión con el Creador. Ya no te haré pescadores de peces, sino que ahora serás pescador de hombres. Y eso es lo que hace un hombre de Dios. Y eso es lo que hace un guía espiritual. Te ayuda a ti a elevarte. Te ayuda a ti a salir de una condición natural, donde vives en modo automático y no crees que existe nada más. No, déjame decirte algo. Que los hombres de Dios, los guías espirituales que Dios ha puesto en tu camino, tienen la capacidad de sacarte de un nivel natural y elevarte. Que veas que hay otros motivos también por el cual vivir. No solamente buscar tu sustento y vivir tu diario vivir normal, para nada. Sino que hay diseños espirituales. Hay estructuras espirituales, hay planos espirituales, hay propósitos espirituales que te están esperando. Pero necesitas muchas veces de un hombre que vea en ti el potencial. Hoy día estamos aquí para decirte que tú tienes un tremendo potencial, que tú tienes la capacidad de salir de ese estado natural a elevarte a un estado dimensional, a un estado espiritual súper elevado. Por eso, en esa condición llamada Simón, el hombre vive en una frecuencia baja, en donde el Satán te puede zarandear. La gente que no busca la espiritualidad está a merced de lo que el enemigo y de las tentaciones que el diablo le pone. Es fácil porque vive con los ojos vendados, vive tropezándose en las tentaciones que el diablo o el Satán le pone. Por eso, cuando Yeshua le dice: Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido para zarandearlo. La única forma en que Satanás zarandea a alguien, lo tome, juegue con él, se divierta poniéndole tentaciones, es que la persona viva en una dimensión nefesh, en una dimensión de Simón. Y era la dimensión en la que Pedro iba a bajar. Por X motivo, muchos de nuestros fracasos han sido por eso. De nuestros tropiezos porque hemos bajado a nivel en donde nuestra mente viene siendo una mente natural, una mente racional, una mente animal incluso. Y en esa condición es fácil caer, porque no buscamos la espiritualidad, nuestra conciencia es baja y caminamos con los ojos vendados. Entonces cualquier tropiezo que el enemigo, nuestro adversario, nos pone, nos hace caer. No nos deja despegar, no nos deja prosperar, no nos deja vivir en bendición, no nos deja vivir también en niveles espirituales. ¿Por qué? Porque hemos bajado nuestra frecuencia. Aquí tengo un verso, Lucas 5:5. Dice: Maestro, hemos estado trabajando duro, dice, toda la noche y no hemos pescado nada. Le contestó Simón: pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Cuando Yeshua conoce a Simón, vivía
una etapa de fracaso, donde no podía pescar, donde no podía incluso tener su bendición, su prosperidad. Y en esta dimensión, el hombre vive de esa forma. En una dimensión donde nos cuesta tener milagros, nos cuesta adquirir ciertas cosas. Esa dimensión es una dimensión llamada Simón, natural. A veces nos va bien, a veces nos va mal. A veces necesitamos que alguien nos pegue un empujón o alguien nos motive, nos saque de nuestra zona de confort. Y estamos muchas veces dispuestos o ahí a la merced de que otra persona nos motive. A veces una llamada de un hermano, hermano, motívate, hermano, estoy orando por ti. Y de repente tiras tu red y te sale provisión, pero otras veces no. Y así es la vida de un Simón. A veces tiene provisión, a veces no. A veces le va bien, a veces le va mal. Porque ese es su nivel de conciencia. Mire, después hay otro nivel donde Jesús comienza a llamar a Simón, Simón Pedro. Pero antes de eso, quiero que veamos lo siguiente. En cierta ocasión, cuando Yeshua llama a Pedro, Pedro comienza a ser un discípulo de Jesús, comienza a ver los milagros, comienza a ver las señales, los prodigios, la multiplicación. Y todos sus discípulos veían lo mismo. Y llegó el momento en que Jesús le hace unas preguntas a sus discípulos. Eso está ahí en Mateos 16:15. Retroceder un poco más. Unos dicen que es Juan el Bautista, otros que eres Elías, y otros que eres Jeremías o uno de los profetas. Fíjese lo que se decía de Jesús, porque veían en Jesús a alguien que tenía poder, veían en Yeshua a alguien que tenía autoridad, que podía tener poder en la palabra, tenía poder en su palabra. Entonces, pero lo importante era qué era lo que sus discípulos pensaban de él. Y aquí, Yeshua le dice a sus discípulos, pero ustedes, ¿quién creen que soy yo? Y aquí dice lo siguiente, el verso 16, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Verso 17, Yeshua le dice, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Mas yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Jesús hace una pregunta, y el que le responde es Simón. Y cuando le responde esta revelación de que él es el Cristo, y Mashiach, estudiando la raíz hebrea, quiere decir ungido. Y la función que tiene que cumplir un Mashiach o un ungido es de que el hombre tenga conexión con el Creador, de libertad primero al hombre de su esclavitud mental, espiritual, porque eso es lo que el pueblo de Israel esperaba de un Mashiach o del Mesías, que apareciera un rey que le diera libertad, tanto política, tanto física, religiosamente y espiritualmente. Jesús cumplió una función mesiánica, que fue de que el hombre conecte con el Creador. Pero para que el hombre pudiera conectar con el Creador, primero hay que libertarle la mente. Hay que elevarlos a un nivel de conciencia. Mashiach tiene el poder y el potencial de trabajar la unidad de las personas. Es imposible que la mente de Cristo, la mente Mashiach, pueda estar en personas que no trabajan en la unidad. En cambio, cuando Jesús le hace esta pregunta a sus discípulos, Pedro vio algo. Se le reveló algo con respecto a quién era Jesús. Vio que en Jesús estaba el potencial de que el hombre elevara su nivel y pudiera conectarse con el Creador. Y esta revelación fue la que recibió del Padre. Según lo que acabamos de leer, dice, esta revelación
no la recibiste de un hombre, la recibiste del cielo. Por eso la Escritura le dice, mira, Simón Pedro, en el momento en que lo llama Simón Pedro, porque en ese momento alcanzó un chispazo de revelación. Y cuando Jesús ve que Pedro ya no estaba en un nivel nefesh, en un nivel natural, ¿qué pasa? Jesús no le cambia el nombre a Pedro. Ojo con eso, Jesús no le cambia el nombre a Pedro. Jesús vio que su nombre ya estaba disponible en el cielo. En el momento en que recibe una conexión con el Creador, en el momento en que Pedro se eleva y tiene una conexión y trae esa revelación de quién era Jesús y la función que estaba haciendo, en ese momento su nombre estaba disponible para ser usado. Un nombre que más adelante iba a ser usado de una forma sobrenatural. Por eso Jesús lo llama por el nombre que ya estaba dispuesto a ser usado por él. Y dice, he aquí que tú eres Pedro. Y sobre ti voy a edificar una iglesia, voy a edificar una construcción para que el hombre pudiera conectarse con el Creador. De ahí, claro, la iglesia romana tomó a Pedro como el Papa, como en quien se edificó una iglesia terrenal. Y no era eso lo que Jesús estaba diciendo, sino que estaba diciendo lo que anteriormente Jesús le había profetizado a Pedro. Le dijo, te haré pescador de hombres. Sobre ti voy a conducir a la gente a la espiritualidad. Y eso era lo que Jesús le estaba diciendo ahí a Pedro. Sobre ti edificaré una iglesia. Y la iglesia, ¿sabe lo que es? Comunión. La iglesia es asamblea. La iglesia es encuentro con el Creador. Eso es iglesia, donde nosotros vamos a tener encuentros con el Creador. Eso es. Y ese nombre lo recibe del cielo. Se abre o se desbloquea un nombre especial para una persona que está dispuesta a conectarse con el Creador. Ese nombre que Pedro recibió, déjeme decirle algo, mi amado hermano que está ahí, está disponible para ti y para mí. Ese nombre no es que hoy día me voy a llamar Marco y mañana me voy a cambiarme el nombre, sino que ese nombre es una dimensión espiritual en la que el hombre que se conecta con el Creador va a comenzar a caminar aquí en la tierra, donde va a empezar a traer y a bajar diseños del cielo. Hay un verso donde dice, regocíjate que tu nombre está escrito en los cielos. O sea, ¿y cómo nosotros vamos a tener reputación? Vamos a tener un nombre que sea conocido en el cielo si no tenemos encuentro, no tenemos conexión con Mashiach. En el momento en que Pedro o Simón Pedro ve el potencial del ungimiento que tenía Jesús, lo reconoce, que venía a ser una función mesiánica. Y en ese momento se desbloquea un nombre, se desbloquea una dimensión espiritual para Simón. Y Jesús le dice, esto no te lo reveló nadie, viene directamente del mundo espiritual, de Atzilut, viene del mundo de la emanación, lo que acabas tú de decirme. Por eso ahora no te veo como Simón, sino que te veo como Pedro. Te veo con este poder, con este potencial. Y a veces estamos nosotros así. De repente estamos en un nivel bajo de frecuencia, estamos en un nivel nefesh, natural, y de repente vienen chispazos de revelación. Viene de repente que oras por alguien y se sana. Dios te usa con una palabra, Dios te está mostrando lo que puedes llegar a ser cuando te comienzas a conectar 100% con el Creador. Eso es una chispa, es una pincelada solamente de lo que nosotros podemos llegar o cómo podemos vivir si realmente nos conectamos con el Creador. Entonces, cuando nosotros vemos que tú oras por alguien y se sana, eso debería ser el diario vivir de nosotros, vivir en esa dimensión. Pero a veces estamos como Simón y a veces chispazos. Y a veces cosas donde conectamos con el Creador. Por eso, vemos después de esto que a Pedro muchas veces se le llama Simón Pedro o Pedro Simón. Porque a veces está en un nivel bueno y de repente baja. O de repente está en un nivel bajo y a veces sube de nivel. Esto yo creo que no es tan diferente a lo que nosotros también pasamos o vivimos. O solamente yo creo que le pasó a Pedro.
Yo creo que no. Muchas veces nos ha pasado a nosotros. Hemos estado bien espiritualmente y de repente bajamos a un nivel bajo. Y a veces estamos en un nivel bajo y de repente chispazos. Mire cómo vamos a ver este nivel de Simón Pedro y de Pedro a Simón. Vamos ahí a Marcos 14, verso 37. Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Y le dijo, Simón, le dijo a Pedro, ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una sola hora? Fíjese que cuando se lleva a Pedro a orar, estaba en un nivel de frecuencia elevada. Pero Pedro, se quedó dormido. No pudo seguir el ejemplo del maestro. Inmediatamente ya lo nombra de otra forma. Le dice Simón Pedro. Ya bajó su nivel. Y así nos ha pasado a nosotros. A veces estamos en niveles altos y otras veces bajamos de nivel. Y nos ha ocurrido muchas veces. Estamos también en un nivel bajo y a veces subimos de nivel. Y así la pasamos. Ese nivel no es tan diferente a lo que nosotros hemos vivido. Si hay alguien que se puede identificar con Pedro, quizás soy yo. ¿Por qué? Porque muchas veces he estado quizás eufórico, conectándome con el Creador y a veces mi nivel baja. Y otras veces he estado flojo, quizás dormido sin ganas y vienen chispazos. Me acuerdo que tengo que conectarme con el Creador y vuelvo a subir. Eso me ha pasado, yo creo que solamente a mí, a usted que está ahí, yo creo que no. Siempre se ha mantenido en el nivel de Pedro. Esperemos que sea así. Pero esto es el diario vivir, esto es la realidad. Y así es la vida del cristiano. Así es la vida del creyente. Así es la vida del Hijo de Dios. A veces hay momentos buenos y otras veces hay momentos bajos. Ahora, después de esto, hay otro nivel. Mire, vamos ahí a Juan 18:10. Quiero darle otro ejemplo de cómo Pedro está en estos dos niveles. Juan 18:10. Simón Pedro, que tenía una espada, dice, la desenfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Imagínese, Pedro viene de celebrar Pesaj, de celebrar la Pascua con el Creador. Viene de celebrar la Pascua con Yeshua. Viene de estar ahí, de celebrar esta fiesta espiritual, de que se le haya cambiado el nombre, de haber visto los milagros, y cuando ve que a Yeshua lo toman preso o lo toman ahí para llevarlo y castigarlo, en ese momento Pedro saca una espada. Imagínense un hombre espiritual como Pedro, que había conectado con el mundo espiritual y mantenía una espada en su bolsillo. En ese momento ya Yeshua le dice, Simón Pedro, ¿por qué haces esto? Tenía una espada. Y así muchas veces el hombre tiene cosas guardadas dentro de sí, cosas del mundo, cosas, quizás busca al Creador, pero no deja las cosas mundanales o las cosas vagas de lado. Siempre se mantiene con cosas ahí. Está en un nivel Pedro y otras veces saca el arma que tiene escondida ahí para herir. Ya sea a través de un comentario, ya sea a través de una publicación, ya sea a través de una ofensa. Sacas tu arma y ofendes a alguien. No te importa si un día estás orando y al otro día estás ofendiendo a alguien. Estás sacando la espada. Y el mundo espiritual ya no te ve como Pedro, sino ya te empieza a ver como Simón. Porque no te cuidas. Estás causándole daño a alguien. Pero ¿qué pasa? Que comienzas como Simón, y a veces Simón Pedro y a veces Pedro Simón. Pero hay un nivel al cual el hombre tiene que llegar. Es al nivel llamado Pedro, que es el nivel donde el mundo espiritual desbloquea tu potencial, donde el mundo espiritual habilita el poder que vas a cargar, donde tu conexión es íntima y es genuina con el Creador. Y en ese nivel Pedro muchas veces caminó. Le costó mantenerse ahí, bastante. Igual que a nosotros. Si nosotros también somos seres humanos, que a veces estamos arriba y a veces estamos abajo. Ojalá nos mantuviéramos arriba. Por eso le puse como título a este mensaje, a veces Simón y otras veces Pedro.
O a veces Pedro y otras veces Simón. Mire, en Mateo 14, 28. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Jesús iba caminando sobre las aguas de noche y sus discípulos empezaron a ver que quizás un fantasma o alguien iba caminando por el mar, sobre el mar, y el único que se atrevió a salir de esa condición natural fue Pedro. Nuevamente tuvo un destello de fe, tuvo una conexión espiritual, que cuando ve a Jesús le dice, Señor, si eres tú, quiero caminar en lo sobrenatural, quiero caminar sobre las aguas. Y se atrevió a caminar. Y aunque se haya hundido, aunque haya visto las olas, el viento y haya comenzado a hundirse, da lo mismo, porque fue el único capaz de caminar sobre las aguas. Si en la condición de Pedro no significa que tú no vas a fallar, significa que tienes que mantenerte con la fe intacta en el Creador. No sacar la mirada de lo sobrenatural. Eso es un Pedro que se atreve, pase lo que pase, pase los vientos, pase las dificultades que tengan que pasar, yo me voy a mantenerme firme en la condición en la que Dios me ha puesto. Pedro conectó con lo sobrenatural, conectó con el mundo de los milagros. Y ese es Pedro, alguien que conecta con la parte espiritual. Vamos a hacer un recuento de esta historia, de lo que acabamos de leer. Jesús le dice a Simón, 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 le dice, Satanás te ha pedido para zarandearte. Y en esa condición de Simón, de nivel bajo, estás propenso a caer y que Satán te ponga trabas, te ponga obstáculos y vivas cayendo. Pero de ahí en adelante comienzas a elevarte. Simón, Pedro, y a veces cuesta, y a veces Pedro y Simón. A veces bien, a veces bajo. Pero hay algo que Jesús le dice a Simón. Cuando tú te levantes, cuando vuelvas, tú vas a confortar a tus hermanos. El problema no es que te caigas, porque nos hemos caído varias veces, hemos fracasado en algunas áreas. El problema no es para qué te caes, sino para qué te levantas. Si aprendiste la lección, tú vas a servir para que otros hermanos sean fortalecidos. Hay algo que me gusta, que Jesús dice lo siguiente. Le dice, Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado, dice, para que tu fe no caiga. Hay algo que usted no se ha dado cuenta, que todas las veces que usted ha fallado, que usted ha caído, ya sea por niveles de frecuencia, por depresión, por los niveles por los cuales usted se ha encontrado, por las aflicciones, por las etapas que el ser humano pasa. Si hoy tú estás de pies, quizás a lo mejor tú no has sentido a Jesús orando por ti, como le dijo y le prometió Jesús que iba a orar por Pedro para que su fe no falle. Pero cuando se levante, también Jesús tenía esa convicción, que Pedro se iba a levantar, iba a volver, y que cuando vuelva iba a servir de sostén para sus hermanos. Todas las veces que usted ha fallado, todas las veces que usted ha caído, ha estado un hermano suyo, ha estado un pastor suyo, ha estado un maestro suyo, un líder, un primo, su madre, su padre, orando para que tu fe no falte. En cierta ocasión, me acuerdo, tenía aproximadamente 20 años y en ese tiempo quizás no iba a la iglesia, no me congregaba, no tenía esa oportunidad de conectarme con el Creador, o dejé de conectarme con el Creador, dejé ese tiempo de conexión con el Creador. Y mi padre, que en paz descanse, sabía que yo estaba a lo mejor mal, sabía que no iba a la iglesia, que me dedicaba al deporte, y me dijo, hijo, yo te quiero decir algo, aunque tú no vayas a la iglesia, aunque tú ahora en este momento no busques al Creador, nunca vas a poder apartarte de Él, porque cuando eras pequeño yo te presenté y te puse delante del Creador. Me dijo, y siempre estoy orando por ti.
quizás nunca dimensioné aquello, y quizás esas oraciones, o las oraciones de mi madre también, que en paz descanse, que ella oró muchas veces, cuando a lo mejor me desvié. Y a lo mejor así también te ha pasado a ti. Te has desviado, te has caído, has fracasado, no has dejado la espiritualidad, has dejado de congregarte. Y tu pastor, tu pastora ha estado orando por ti para que tu fe no falte. Hoy día estás en pie, no porque eres fuerte. Hoy día estás en pie no porque eres grande y tienes el nivel de salir de ahí porque tú quieres, porque tus fuerzas son las más grandes que existen. No es así. Quizás si estás en pie ahora es porque hubo un hermano, hubo un pastor, una pastora, un primo, quizás que oraba para que tu fe no falle. Y si hoy estás en pie es para que fortalezcas también a otros que están pasando esas mismas dificultades. No estás en pie solamente para llenar un banco más dentro de una iglesia. Estás en pie para que hayas aprendido la lección. Hoy día, si fracasaste en alguna área, toma esa lección. Y cuando veas a un hermano que está pasando algo similar, es la oportunidad de ir con el consejo: hermano, yo estoy orando, yo pasé esta situación, sé lo que se siente, fortalécete. Si necesitas un consejo, una ayuda, yo estoy aquí contigo. Eso era lo que Jesús esperaba de Pedro, que cuando se levante fortalezca a sus hermanos. Y quizás cuando se levantó, empezó a motivar: levántate Tomás, levántate Juan, levántate Mateo, levántate Tadeo, ¿qué estás haciendo ahí deprimido? Yo pasé por eso, ahora te toca a ti levantarte. Te puedo ayudar en esta área, te puedo ayudar. A veces, amado hermano, tú sabes que un hermano está pasando una necesidad y ni siquiera una llamada de teléfono le das, ni siquiera te preocupas por saber cómo está tu pastora, cómo está tu pastor, cómo están tus hermanos, cómo está tu hermana, cómo está tu familia. Y Dios te levantó, no para que llenes un puesto más dentro de una iglesia. Dios te levantó de ahí para que confortes a los demás hermanos que están pasando necesidad. Hay un nombre que te está esperando. Hay una dimensión espiritual llamada Pedro que te está esperando para que camines en lo sobrenatural. Mira, quiero terminar con este verso. En Hechos capítulo 3, verso 1. Quiero que vea esto, mire. Un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada La Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, el que todos los días dejaban allí, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan mirándolo fijamente, les dijo: míranos. El hombre fijó en ellos la mirada esperando recibir algo, y el verso 6 dice: no tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy, y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Mire, yo quiero que usted vea algo. Que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ya a Simón no se le llama más Simón, sino que se le comienza a llamar Pedro. Comienza a vivir en la dimensión, en el nombre que estaba dispuesto para que él trabajara con lo sobrenatural. Imagínense. Dice lo que acabamos de leer, que colocaban a un lisiado de nacimiento en el templo cada día. ¿Cuántas veces pasó Simón con Yeshua a ese templo? Dice la escritura que él cada Shabbat, o generalmente en los Shabbat, subían al templo a leer la Torá, a leer los párrafos, los rollos de los profetas y del Pentateuco de la Torá. ¿Cuántas veces Jesús vio a ese paralítico, a ese lisiado? ¿Cuántas veces Simón lo vio? Y nunca quizás le llamó la atención. ¿Sabes por qué? Porque en la dimensión de Simón, muchas veces nosotros no vemos las dificultades y los fracasos o los problemas o las enfermedades que nuestras familias, nuestros amigos, nuestros compañeros están pasando.
Cuando nosotros vivimos en la dimensión de Simón, pasamos al lado de la dificultad, pasamos al lado de los problemas de las personas. Vemos en el trabajo a alguien llorando y no nos conmueve, porque en nuestra dimensión de Simón, de nivel bajo, no alcanzamos a ver el problema, no nos sentimos, no sabemos qué situaciones están pasando, no sabemos que si alguien necesita un consejo. En la dimensión de Simón tú no te preocupas por nadie. Y el problema puede estar al lado tuyo y tú no lo vas a ver. En esa dimensión llamada Simón. ¿No me vas a decir, acaso, que Simón pasó muchas veces por ese templo? Si Jesús subía al templo varias veces, eso lo dice la Escritura. ¿Y qué pasaba con este lisiado? ¿Qué pasaba con este paralítico que lo ponían cada Shabbat o cada reunión de oración ahí a pedir limosna? Pasaban y como si no hubiese nadie. Quizás Jesús podría haber hecho un milagro, pero del cielo no estaba autorizado quizás en hacer ese milagro. Porque Jesús decía, yo hago lo que el Padre me dice hacer. Y quizás del cielo no estaba la orden para que Jesús hiciera ese milagro. Ese milagro estaba reservado para Pedro. Para cuando Pedro elevara su nivel, alcanzara una condición espiritual, en donde al pasar viera la necesidad. Antes de eso, en el nivel de Simón no tenía nada, era un hombre vacío, un hombre que vivía en modo automático. Por eso cuando el lisiado le dice, quiero que me ayuden con una moneda, con una limosna, Pedro le dice, lo que tengo te doy. Pedro estaba en una frecuencia espiritual elevada y en ese nivel pudo hacer y pudo ver la necesidad, como Simón jamás lo vio, pero como Pedro era la oportunidad de darle a ese hombre la sanidad. ¿Sabes cuántas personas están esperando en tu trabajo? ¿Sabes cuántas personas están esperando en tu familia? Que quizás el cielo desbloquee de ti ese nombre con autoridad y poder. Mientras estés como Simón, vas a pasar de largo, vas a pasar al lado de los problemas. Por eso es necesario que comprendamos lo que le estoy diciendo, que comencemos a elevarnos en niveles espirituales para que ese nombre de poder se desbloquee. Y cuando pasemos al lado de nuestros trabajadores, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros amigos, veamos que necesitan algo, necesitan a ese Pedro, necesitan a esa persona espiritual que tú eres, que tú cargas. ¿Cuántas necesidades hay ahí esperándote? El cielo está esperando que tú eleves tu conexión con el Creador, que tú te conectes con Él para ser usado aquí en la tierra. Ese nivel te está esperando. No seas como Simón, que pasó muchos años por ese templo de largo y no vio la necesidad que había ahí. Cuando él se convirtió en Pedro, ya lo que vemos en la historia, en el libro de los Hechos, como dice alguien por ahí, ya eso es historia. Ya vemos como Pedro hace milagros, la sombra de él sana, como él predica y la gente viene a los pies del Creador, se conecta con la fe de Dios. ¿Sabes por qué? Porque su nombre se activó. La autoridad se activa. Cuando yo hablo de un nombre, estoy hablando de una dimensión que te está esperando, una dimensión que está dispuesta para aquel que se conecta con el Creador, con la conciencia de Mashiach, que es la conciencia de unidad, con la conciencia del ungimiento y de la función que un hombre espiritual puede hacer. Eso es Mashiach, eso es Cristo. Pero si nosotros no alcanzamos a conectar con esa conciencia, es imposible que el Creador te pueda usar. Vivirás siendo Simón, Pedro. De repente Pedro, Simón. Y a veces cambiado por el diablo. A veces vas a vivir de esa forma. Por eso, lo que tienes que hacer desde ahora, comenzar a vivir en esa frecuencia espiritual. A conectarte con el Creador. Para que tu nivel de ahí en adelante sirva para sanar a otras personas. Amén. Me despido
Les saludo atentamente a las personas que están ahí. Shalom para todos. Que el Creador les bendiga y espero que esta palabra, este consejo nos sirva también para elevarnos con el Creador. Hay milagros, hay diseños, hay propósitos que te están esperando. Hay consejos que tienes que dar. Cuando te levantes, fortalece a los demás. Cuando tú te levantes y eleves tu nivel, vas a pasar por alguien. Tu esencia va a estar tan frágil para saber, tu esencia va a estar tan aguda también para saber las necesidades que tiene, los problemas. Vas a ver a alguien, solamente con mirarlo, le vas a darle aquello que tú tienes. Así como Pedro dijo, lo que yo tengo te doy. ¿Qué es lo que tenemos hoy para entregar? Pregúntate a eso. Y si hoy estás de pie, es porque alguien estuvo orando o está orando por ti. Pero no para que llenes un lugar más dentro de un templo o dentro del lugar donde te congregas. Sino para qué? Para que seas usado por el cielo, con ese nivel de nombre espiritual que Dios tiene preparado para ti. Me despido, con mucho gusto para ustedes. Hasta la próxima. Salud.